Bueno, vamos a seguir viendo Hola. el desarrollo embrionario de algunos organismos y en este caso vamos a ver el del erizo de mar, ¿sale? De manera general, chicos, quisiera que me dijeran algunas características que ustedes conocen acerca de los erizos externamente. ¿Qué es lo que conocen, chicos, acerca de los erizos? Que Son tienen muchas venenosos. espinas. Ok, tienen muchas espinas que son muy evidentes. Los podemos ver, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? La presencia de todas las espinas. ¿Qué otra característica, chicos, pueden ustedes decirme o que conocen acerca de los erizos? Tienen Presentan una una simetría radial. Ok, presentan una simetría radial, exactamente. Por ahí creo que otros compañeros querían decir algo. No, iba a decir lo mismo, presentan una simetría radial. Ok, presentan una simetría radial y obviamente también eso se refleja a la hora de, por ejemplo, de la segmentación, etcétera. Bueno, vamos a ver de manera general que los erizos pertenecen al filum Echinodermata, en donde, aparte de ellos, encontramos algunos otros invertebrados como las estrellas de mar, los pepinos de mar, y de manera más específica, pues pertenecen a la clase Echinoidea. Sale externamente, pues ustedes ya los conocen, están formados, bueno, muchos de ellos los vemos característicamente por esas espinas, tienen un esqueleto formado por placas duras y alrededor de todo lo que sería esta parte del cuerpo, pues del organismo, se van a encontrar de manera característica las espinas. Entre ellas vamos a encontrar otras estructuras que también se conocen como pies ambulacrales. Son muy semejantes a las espinas, pero también les ayudan para la locomoción, para la percepción sensorial, alimentación, intercambio gaseoso, entre otros. Los erizos son organismos dioicos. ¿Esto qué quiere decir, chicos? ¿Se acuerdan qué significa que sean organismos dioicos? Que tienen forma discoidal. O bueno, de dos discos. No, no precisamente. ¿Alguien más que se acuerde que eran dioicos? Sí, creo que era cuando, bueno, creo que tenía que ver con la reproducción, que uno tiene, hay organismos, de dos sexos, ¿no? Bueno, no entiendo así es. Ajá. En otras palabras, quiere decir que vamos a encontrar de manera separada tanto a las hembras y a los machos, ¿sale? Entonces, en este caso, corresponden a organismos dioicos, están presentes ambos sexos, pero también, además, no hay presencia de dimorfismo sexual. ¿Se acuerdan que era el dimorfismo sexual? Las diferencias aparentes que existen entre macho y hembra. Exactamente, externamente no vamos a poder distinguir cuál es la hembra y del macho, ¿sale? A diferencia de otros organismos, en otros organismos pues sí hay un dimorfismo sexual marcado, aquí no. Vamos a observar que en el erizo de mar hay dos regiones. La región ventral, que sería esta parte inferior, corresponde a la región oral, es donde se encuentra la boca. Obviamente va a ser la parte que está siempre cerca del sustrato y de manera contraria estaría la región aboral. Aquí se va a encontrar el ano y alrededor de este los conductos que desembocan del aparato reproductor. En este caso presentan principalmente 5 gónadas, aquí las vemos representadas, que son estas de color amarillo, muy voluminosas, y de cada una de las gónadas parte un conducto, que es este, que serían los gonoductos, y de ahí van a desembocar hacia el exterior a través de un gonoporo. Esos gonoporos se encuentran aquí alrededor de lo que sería la región del ano. ¿Sale? En este caso, obviamente, una vez que se lleva a cabo todo este proceso de gametogénesis, a través de esos conductos y de estos poros es que salen hacia el exterior. Otra característica es que son organismos deuterostomados. ¿Se acuerdan qué significaba esto? Que ya lo mencionaba también el profe la vez pasada. Era cuando en el desarrollo embrionario primero se forma el ano y después la boca, ¿no? Ajá, y en este caso, en organismos como el erizo, del blastoporo se va a dar origen a la formación del ano, ¿sale? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver ahorita representado en otras imágenes. Estas serían algunas características de manera general. Vamos a observar también que en el caso del erizo presentan un huevo que, de acuerdo con la cantidad de vitelo, ¿cómo se denomina, chicos?
Isolécito. Exactamente, es isolécito y vamos a observar que presenta principalmente dos cubiertas. La primaria, ¿cuál sería? Que aquí estaría representada por esta azul. ¿Cuál sería la primaria? ¿O cómo se llama? Mesodermo. ¿La cubierta vitelina? La cubierta vitelina, exactamente. Y la terciaria, que es esta como amarilla. Obviamente que está muy Las esquemática. gelatinas. Las gelatinas. En este caso, en el erizo de mar, estamos hablando de que en este proceso de ovogénesis ya finaliza, termina y se forma una ovótida. Esta ovótida tiene la característica de que ya su dotación y su número cromosómico es NC y por lo tanto quiere decir que ya está madura tanto nuclear como citoplásmicamente. Y así ya está lista para que se lleve a cabo el proceso de fertilización. ¿Sale? Diferente a otros organismos en donde generalmente está bloqueado en metafase 2 o en metafase 1. Vamos a observar que una vez que los organismos están sexualmente maduros y en época reproductiva, pues se vierten al medio tanto las ovótidas, que son estas, y aquí están los espermatozoides. Obviamente, bueno, ustedes ya conocen bien todo este proceso de fertilización. Aquí se los voy a mencionar de manera muy general, en donde si ustedes recordarán, los espermatozoides son atraídos hacia esas gelatinas para que las atraviesen y puedan hacer contacto con la membrana de la ovótida. En este caso, por ejemplo, del lado derecho, lo que vemos como en rojo sería parte de ese citoplasma de la ovótida. La siguiente capa hacia la izquierda, esta es la membrana plasmática, la azul marino, la que le sigue hacia la izquierda, es la cubierta vitelina y posteriormente esta capa, también azul un poco más claro, corresponde a las gelatinas. Entonces, si ustedes recordarán, esa reacción de aglutinación hace que los espermatozoides se coloquen en las inmediaciones de, en este caso, de las gelatinas, son atraídos. La interacción es especie específica y esto provoca que se lleve a cabo la reacción acrosómica para que todas las enzimas se liberen y que, por ejemplo, en el caso del erizo, poco a poco ese espermatozoide se abra paso a través de las gelatinas, forma un filamento acrosómico y este haga contacto con la siguiente cubierta, que va a ser la primaria, también de manera especie específica, para que al final pueda llevar a cabo el contacto directo con la membrana de la ovótida y que con ello permite el paso del núcleo y se acuerdan que se forman esos pronúcleos, se lleva a la anfimixis y como resultado se forma el cigoto. ¿Sale? Una vez que se forma el cigoto, aquí bueno, en esta imagen vemos aquí la ovótida, todos estos los espermatozoides, y aquí, por ejemplo, una vez que el primero lleva a cabo, el primer espermatozoide hace contacto, inmediatamente se desencadenan también todos los fenómenos para evitar la polispermia, quedando como resultado esta estructura. ¿Esto qué sería, chicos, lo de la letra D? ¿Qué sería esta que les estoy señalando? La gelatina. En este caso, por ejemplo, en la imagen A, aquí tenemos la bótida y los espermatozoides, ¿sale? En la B, ya hizo el primero contacto, y si se fijan qué pasa con los espermatozoides, ya no se pueden unir, se repelen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya hubo contacto y se formó el cigoto. Entonces, en la D vemos el cigoto, pero esta capa que vemos aquí, ¿qué sería? Si ya es el cigoto, chicos. Membrana de fecundación, ¿verdad? Exactamente, va a ser la membrana de fecundación. Esta que vemos aquí como muy turgente, esa es la membrana de fertilización. Este es el cigoto y el espacio entre ellos, ¿cómo se llama? Espacio periplásmico. Perivitelino, casi la tenemos. Es el espacio perivitelino. ¿Sale? Así veríamos el cigoto formado. Inmediatamente comenzaría la siguiente fase, que es la segmentación. En este caso, como el huevo es de tipo isolécito, ¿cuál es el tipo de segmentación? Problástica. Exacto, va a ser holoblástica. ¿El patrón cuál sería? Meridional. Radial. Radial, ajá.
Y la blástula que se forma, ¿cómo se llama? Que es igual a la de los anfibios, por ejemplo. ¿Blástula? Celoblástula, ajá. Entonces, en este caso va a ser una segmentación holoblástica o total con un patrón de tipo radial y se va a formar una celoblástula. El primer plano es este, que vemos aquí, que va a ser meridional y nos va a formar 2 blastómeros. El segundo plano también va a ser meridional, pero ahora perpendicular al primero, y se forman 4 blastómeros, ¿sale? ¿Cómo sería el tercer plano? Que es este. Ecuatorial. Ecuatorial. Ecuatorial, exactamente. Y aquí ya tenemos formados 8 blastómeros, 4 en el polo animal y 4 en el polo vegetal. Ahora, a partir del cuarto plano, vamos a observar que suelen ser estos diferentes en los blastómeros del polo animal y del polo vegetal. ¿Sale? Se van alternando entre meridionales y ecuatoriales. Por ejemplo, ¿cómo es ese plano en los blastómeros del polo animal para dar origen a la formación de los mesómeros? ¿Cómo tendría que ser, chicos? Si recordamos esta imagen, aquí se ven 4 arriba y 4 abajo del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo sería ese plano para tener mesómeros, macrómeros y micrómeros? Meridional. Ajá, van a ser 2 planos meridionales, de tal forma que dé origen a la formación de 8 mesómeros. Y en el polo vegetal, entonces, ¿cómo sería? Si se fijan, generalmente Vertical. vertical o no, más bien en este caso sería horizontal. Es a esta altura, dando origen a la formación de 4 macrómeros y 4 micrómeros. Generalmente, por ejemplo, aquellos planos horizontales o ecuatoriales generan 2 pisos, ¿sale? A diferencia de los planos meridionales. Entonces, al término del el cuarto plano, se formaron 16 blastómeros, 8 mesómeros, 4 macrómeros y 4 micrómeros. Les mencionaba que estos planos se van a seguir alternando y vean en el caso del quinto plano cómo sería en el caso de los mesómeros. ¿Cómo sería ese plano? ¿Meridional o ecuatorial? Ecuatorial. Exactamente. Vean ese ecuatorial, hasta se los representan aquí con los colores. Se forman 2 pisos y ahora tenemos 16, 8 y 8, ¿sale? ¿Y qué pasa con macrómeros y micrómeros? ¿Cómo es? En los macrómeros es meridional. Ajá, vean, vendría un plano aquí y otro aquí. Y en los Y vamos micrómeros a tener, ecuatorial. exactamente, vamos a tener como resultado de esos planos ahora 8 macrómeros y 8 micrómeros. En total, 32, ¿sale? Y vean qué es lo que sucede en el sexto plano. Aquí, de igual forma, van a ser ecuatoriales. Y se fijan, hay 2 pisos, al igual que en macrómeros. Y en micrómeros, ¿cómo serían? No se alcanza a distinguir muy bien la imagen, pero en el caso de los micrómeros serían 4 planos meridionales consecutivos, de tal forma que de tener 8 micrómeros, ahora hay 16. Y si sumamos todos, serían 64. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, chicos? No. ¿No? Gracias. Ahora, como resultado de este proceso, obviamente van a continuar las divisiones. Acuérdense que esos blastómeros cada vez se hacen más pequeños hasta que prácticamente no los podemos distinguir si vemos la blástula al microscopio, pero al término de la segmentación tenemos formada aquí la celoblástula. Si ustedes se acordarán, esa celoblástula se caracteriza porque posee un blastocele en la parte central, que sería todo este,
Aquí está rodeado por la membrana de fertilización y ya se establecieron las áreas presuntivas organoformadoras, que si ustedes recuerdan, generalmente las abreviamos como A, P, O, ¿sale? Porque luego en las prácticas también se les pone, ¿no? Ilustren la APO, entonces corresponde a estas áreas presuntivas organoformadoras. En este caso, para el erizo está ectodermo, endodermo y mesodermo. Si le hacemos un corte, tomando en cuenta esas áreas presuntivas, pues tenemos aquí esa blástula con ese blastocele central, aquí las áreas, y además de manera característica en el caso del erizo, esa blástula es ciliada. Entonces todas estas rayitas que vemos aquí corresponden a los cilios. Para que se lleve a cabo la siguiente etapa, que va a ser la gastrulación, en el lado del polo vegetal, esa blástula va a sufrir un achatamiento. Ese achatamiento se conoce como placa vegetal. Las células de aquí se empiezan a engrosar, sufren un achatamiento y esto va a ser importante para que se pueda llevar a cabo la gastrulación. Asimismo, los blastómeros sintetizan enzimas que ayudan a digerir esa membrana de fertilización de tal forma que ahora la blástula va a poder nadar libremente en el medio acuático, obviamente con la ayuda de todos estos cilios, ¿sale? En la imagen, por ejemplo, de abajo vemos una blástula con su membrana de fertilización. En la del medio pues ya está más formada esa celoblástula, el blastocele aquí en la parte central, los blastómeros pequeños, y en la de la derecha pues tenemos la formación de esa placa vegetal. Si se fijan aquí ya no está rodeada de la membrana de fertilización. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No, profesora. ¿No? Ahora, una vez que se formó esa placa o ese achatamiento, vamos a observar que ya comienza la siguiente etapa, que es la gastrulación. ¿Recuerdan quién realizaba el primer movimiento y cómo era? ¿Cuál era su modalidad y el patrón? Si era embolia o epibolia. Es embolia, ¿no? Del mesodermo. Ajá, lleva a cabo, la primera área que lleva a cabo los movimientos morfogenéticos corresponde a mesodermo, que serían los micrómeros que se formaron. En este caso, mediante embolia, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué movimiento hacen? Inmigración. Migración. Migración. Ajá, ¿esto qué quiere decir? Que las células se van a ir desprendiendo de esta parte de la placa vegetal y de manera individual van a empezar a migrar y a colonizar lo que sería el blastocele. Generalmente se desprenden, forman como pequeñas proyecciones que se conocen como filopodios que ayudan a que se puedan desplazar y que aquí en la imagen de la derecha se formen o más bien empiecen a rellenar lo que sería el blastocele. Estas células del mesodermo nos van a formar lo que se conoce como mesénquima primario y que en otras palabras ese mesénquima primario va a dar origen a la formación del esqueleto de la larva, que ahorita la vamos a ver cómo se forma esa larva. ¿Sale? Para que se forme esa larva, generalmente las células del mesodermo, aquí, que lo tenemos aquí abajo, empiezan a formar proyecciones y a alargarse, formando espículas, que son las que van a dar origen a los brazos de la larva. Ajá, y por eso decimos que ese mesénquima primario origina el esqueleto de la larva. ¿Quién seguiría? ¿Cuál sería la siguiente área que continúa con los movimientos morfogenéticos? El endodermo con embolia. Exactamente, ¿qué es lo que hace endodermo? Invagina. Invagina. Entonces vamos a observar que, bueno, aquí vemos también parte de esas espículas calcáreas, que son estas. Aquí vemos ya microscopía electrónica. Y la siguiente área va a ser endodermo. Ese endodermo va a empezar a invaginar y va a formar una nueva cavidad que corresponde al arquenterón o el intestino primitivo. Como resultado de esta, la apertura que se forma va a dar origen o se denomina blastoporo. Y este blastoporo es el que va a dar origen a la formación del ano. ¿Sale? En este caso, en la porción más profunda de esta parte del arquenterón, todavía quedan algunas células
de mesodermo. Estas células de mesodermo también se van a desprender y en este caso nos van a formar un mesénquima secundario. Esas células o ese mesénquima secundario lo que nos va a formar es unas estructuras aquí, estas en un inicio, que corresponde a las vesículas celómicas. Estas vesículas celómicas se dan de cuenta que se desprenden, aquí las vemos, y el arquenterón ya quedaría así formado, ya estaría totalmente el tubo formado por el arquenterón y esas vesículas celómicas que también nos pueden dar origen a la formación de algunas otras estructuras mesodérmicas. De tal forma que de manera interna tendríamos al arquenterón, que sería todo este, formado por endodermo. En la parte media, el mesodermo, que da origen a ese mesénquima primario o al secundario. ¿Y qué área nos faltaría? Ectodermo. Exactamente, ¿qué es lo que hace ectodermo? Epibolia, ¿no? Epibolia. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme endodermo y mesodermo empiezan a entrar, aquí las células del ectodermo van a empezar a recubrir todos los espacios que dejan, de tal forma que si nosotros, imagínense que ven a esta blástula, externamente, chicos, ¿de qué color se vería? En este punto, ya aquí. ¿Azul? Azul, ajá, ¿se acuerdan? En un inicio, pues se veían, la podríamos ver con los tres colores, ¿no? Endodermo, mesodermo y ectodermo, pero ya al final de la gastrulación la veríamos completamente azul, debido a que las demás áreas ya penetraron. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No. No, profesora. Gracias. Ahora, por ejemplo, en la imagen de abajo, estas también son gástrulas, una temprana y una más tardía. Esta sería el blastoporo, esto sería el arquenterón. Si se fijan aquí, el arquenterón está más formado. Y todas estas células que vemos aquí corresponden a ese mesénquima, ajá, a ese mesodermo. Obviamente por aquí, por fuera, se encuentra el ectodermo. Si se fijan poco a poco, inclusive la forma de ese embrión va cambiando. En un inicio la blástula pues es totalmente, la podemos apreciar más esférica, pero por ejemplo durante la gástrula pues ya la vemos obviamente achatada de la parte del polo vegetal y poco a poco va a ir cambiando para que dé pie a la formación de esa larva. En este caso y en el laboratorio solamente vemos hasta la formación de la larva Plutus, ¿sale? Ya después vienen toda una serie de cambios y la metamorfosis, que bueno, ya no abarcamos, pero principalmente vemos la formación de la larva Plutus. Para que se pueda formar esta larva, vamos a observar que aquí del lado izquierdo, de igual forma va a sufrir el embrión un achatamiento, esa gástrula, en la futura región ventral, que es esta. ¿Sale? Esta parte de la región ventral sufre un achatamiento y aquí es donde se va a empezar a formar el estomodeo que va a dar origen a la boca. Si se fijan aquí en amarillo, chicos, ¿qué es? ¿Qué es este tubo que vemos aquí amarillo? ¿Debe ser el tracto digestivo? Ajá, es el arquenterón. Este arquenterón se va a empezar a igual como a trasladarse o ay, se me fue la palabra, pero va a ser, la parte más profunda va a ser contacto con el ectodermo, en donde se sufrió ese achatamiento, para que se dé una apertura que nos forme la boca. Esta, por lo tanto, va a ser la futura región ventral del erizo, porque si se acuerdan, en un inicio les mencionaba que va a tener una región oral que es la que está en contacto con el sustrato y que obviamente es en donde se encuentra la boca. Entonces, esta va a ser la futura región ventral u oral. Aquí vamos a tener la boca. ¿Y qué es lo que pasa aquí con el arquenterón? El arquenterón, de ser un tubo simple, poco a poco se va a ir regionalizando. Entonces, véanlo de la imagen de la izquierda a la de la derecha. Se empiezan a ver aquí algunos
como abultamientos que corresponden a cada una de las partes del tubo digestivo. Por ejemplo, aquí vemos parte del estómago voluminoso, el intestino y la apertura que correspondería al ano. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa con el mesodermo? El mesodermo es todo esto que vemos aquí como en puntos rojos. ¿Se acuerdan ese mesénquima primario que era lo que iba a formar? Formaba el interior del blastocele. Ajá, ese mesénquima primario iba a colonizar parte de ese blastocele, pero al final, ¿qué estructura nos iba a formar? El esqueleto de la larva. El esqueleto de la larva, exactamente. Les mencionaba que esas células van a empezar a formar proyecciones, se van a unir, van a formar proyecciones y alargarse, de tal forma que en un inicio nos forme estas espículas calcáreas, que son todas estas, aquí vemos una y otra, que van a formar los brazos de la larva y en otras palabras, pues el esqueleto. Esos brazos van a, en el caso de la larva Pluteus, va a estar conformado por 4. 2 brazos orales, que son los de menor tamaño, que serían estos, y 2 brazos anales, que son los de mayor tamaño. Obviamente su nombre se debe a la posición en donde se encuentren. Aquí lo veríamos de manera lateral y de manera, pues, de una vista desde arriba, podremos ver hacia la larva, con los 2 brazos anales, que son los de menor tamaño, y los más alargados, que corresponden a los brazos anales. Esto que está en amarillo, pues corresponde a todo ese tracto digestivo, desde la boca, todo el intestino, el estómago voluminoso, el ano, y obviamente, por ejemplo, aquí en rojo está ese esqueleto de la larva, ¿sale? En la parte de abajo, más o menos, es una imagen de cómo veríamos esa larva Plutus. Aquí ya está un poquito más desarrollada, pero estos corresponden a los brazos orales. Aquí está la boca y aquí todo el tracto digestivo. Y estos alargados corresponden a los brazos anales. ¿Sale? Más o menos así se llevaría a cabo la formación de esta larva. Y además, si se acuerdan, les mencionaba que, o habíamos visto que esa celoblástula tenía muchos cilios. Esos cilios poco a poco se van a ir perdiendo y solamente hay un pequeño como peine de cilios que se restringe y que se va a encontrar cerca de la región de la boca, nada más. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Para qué sirve ese peine? Pues sirve también para cuando se lleva a cabo la alimentación, que puedan, les ayudan esos cilios que ven. A ver, déjenme. Que ven, si se fijan desde aquí prácticamente ya se han perdido. Y ese mechón o ese peine de cilios lo vemos desde aquí. Ajá, formado. En esta imagen de acá está como que en toda esta porción, pero nada más es en esta porción en donde estarían los cilios cerca de la región de la boca. Y obviamente también les ayuda para, les decía, para la alimentación. Ok, muchas gracias. Vean, aquí tenemos la formación desde las mórulas, obviamente la blástula. Aquí está, si se fijan, se empieza a achatar la región del polo vegetal. Aquí la gástrula. Obviamente aquí empezamos a distinguir, por ejemplo, el arquénteron. Y aquí empieza ya a adquirir otra forma para dar origen a lo que sería la larva. En este caso, la larva Pluteus, con sus 2 brazos orales y los brazos anales. Después de esto, obviamente, se continúa el desarrollo, se siguen formando más estructuras, más brazos y bueno, viene todo un proceso de metamorfosis para dar origen a la formación del erizo como lo conocemos, que aquí lo veríamos ya al final. ¿Sale? Y que bueno, esto ya no lo alcanzamos a ver, solamente vemos hasta la formación de la larva Pluteus. No sé si tengan alguna duda, chicos, hasta aquí. Ajá, entonces toda esta fertilización y todos estos procesos, bueno, de segmentación, gastrulación, se llevan a cabo en el medio, ¿no? Bueno, en el mar, ¿no? En este caso, pues como viven en el mar, o bueno, eso creo, se lleva a cabo ahí, ¿verdad? Es que no sé. Sí, acuérdense que en el caso de los erizos de mar
su fertilización va a ser externa. Entonces, obviamente, en el medio acuático vierten todos sus gametos, tanto las ovotidas como los espermatozoides, y pues todo el desarrollo se va a llevar externamente. Gracias, profe. De nada. Este ya lo habíamos visto, chicos, pero se los vuelvo a pasar. Vean, estas, obviamente, por ejemplo aquí, la de abajo, pues es la ovótida. ¿Están de acuerdo? Y todos estos que vemos aquí corresponden, bueno, hay quienes no se alcanzan a distinguir bien, pero son los espermatozoides. Una vez que el primero hace contacto, vean cómo inmediatamente que se formó. ¿Esta qué sería? Esta. Membrana de fertilización. Exacto. En la membrana de fertilización, aquí el espacio pirevitelino, y bueno, esto va a dar pie a que se lleve a cabo la formación del cigoto. ¿Sale? Aquí está el primero. Y aquí está el ejemplo de abajo. En el caso de que se forme el cigoto, pues inmediatamente comienza la siguiente etapa, que es la segmentación. Vean cómo aquí esas divisiones son pues rápidas y poco a poco esos blastómeros se van haciendo cada vez más pequeñitos. ¿Y esta qué sería? Esta cavidad que se empieza a ver. Blastocele. Ajá, es el blastocele. Y aquí tendríamos, por lo tanto, formada ahí la celoblástula. ¿Sale? Inmediatamente que se formó la celoblástula, ven aquí ya están más pequeños los blastómeros, va a comenzar la siguiente etapa que va a ser la gastrulación. ¿Qué es importante, chicos, para que se pueda llevar a cabo la gastrulación? Los movimientos de los blastómeros. Ajá, pero también, ¿qué le pasa a esa blástula del lado del polo vegetal? Ajá, sufre un achatamiento que ya lo vemos aquí para que comiencen a entrar principalmente o primero mesodermo y luego endodermo. Estas células que vemos aquí corresponden a mesodermo, ¿sale? Esta cavidad, ¿qué sería? Blastocele. Es el blastocele. Entonces vamos a ver aquí. Vean cómo estas células entran de manera individual por migración que corresponden al mesodermo y que va a formar el mesenquima primario. Entonces, ¿esto qué sería, chicos? ¿Qué área sería esta? El endodermo. Endodermo. Y si se fijan, ¿qué es lo que empieza a formar endodermo? El arquenterón. Ajá. ¿Y la apertura cómo se llama? Blastoporo. Es el blastoporo, exactamente. Entonces, vean, en este caso, vean cómo estas células se están desplazando, pero también aquí se está formando ese arquenterón. Y externamente, vean, también las células empiezan a recubrir y poco a poco, se lo voy a volver a pasar. Y poco a poco vamos viendo cómo ectodermo queda totalmente afuera, endodermo que nos está formando el arquenterón y mesodermo que va a formar, entre otras estructuras, por ejemplo, en este caso el mesenquima primario, para la formación del esqueleto de la larva. ¿Sale, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Ahora, vean, por ejemplo, aquí tenemos una muestra. Obviamente también en el laboratorio, a veces cuando veíamos las laminillas, nos encontrábamos pues distintas fases, ¿no? No solamente una sola. Por ejemplo, chicos, estas que les estoy señalando, ¿qué serían? ¿En qué etapa estarían Modular. estas? Ajá. Si se fijan, por ejemplo, aquí en la de abajo hay 2 blastómeros, ¿no? En esta, ¿cuántos hay? Como 4. 4. 4. Y por ejemplo, en esta, 8. 8. Ajá, tal vez se alcanza a distinguir bien. En las demás, pues ya no se alcanzan a distinguir tan bien, pero vean cómo estos blastómeros se hacen cada vez más pequeños. ¿Esto qué sería? Esto. La celoblástula. Blástula. Exactamente, una celoblástula. Si se fijan, esta es más temprana, esta ya es más tardía, y ya el blastocele está más amplio y los blastómeros están más pequeños. Y por ejemplo, chicos, ¿esta qué sería?
¿La larva? No, todavía no es una larva, aquí apenas, bueno, se ve un poco más alargada, pero aquí se ve parte de esa arquéntero. Ahorita les voy a enseñar la larva. Chicos, ya casi se va a acabar el tiempo, entonces, porfa, nos podemos desconectar y nos vamos a conectar. Sí, por favor. Sí, Profesor. gracias, chicos. A mayor aumento se alcanzan a distinguir mejor. ¿Este qué sería, chicos? El cigote. Es el cigoto, ajá. Digo, hasta aquí les están poniendo membrana de fertilización. Ya podemos ver que es el cigoto. En la siguiente imagen, pues alcanzamos a ver cada uno de esos blastómeros que se están dividiendo. Inclusive se alcanzan a ver en algunos casos el núcleo. Vean aquí, tenemos un mayor número de blastómeros y aquí en el centro se está formando ese espacio que corresponde al blastocele. ¿Sale? Vean, inclusive se ven más pequeños esos blastómeros. ¿Esta qué sería, chicos? ¿Blástula? La Celoblástula. blástula, ajá, específicamente corresponde a la celoblástula. Tiene aquí todo el blastocele de manera central y todos estos blastómeros, o que en su conjunto también se le denomina como blastodermo. ¿Esta qué sería? La imagen, la siguiente imagen. Es gástrula tardía. ¿Es blástula? No, gástrula. Gástrula. ¿Por qué es una gástrula? ¿Qué es lo que se ve? Una impaginación. Una imaginación, exactamente. Esta imaginación, ¿qué es lo que está formando? El arquenterón. Exacto, eso. Aquí vemos un poquito más marcado el arquenterón. Esta apertura que correspondería al blastoporo y obviamente aquí veríamos ectodermo y el mesodermo que aquí no lo vemos tan evidente. Aquí en la parte de abajo pues ya tenemos algunas etapas para la formación de esa larva plúteos y que en el laboratorio más o menos la vemos así. ¿Estas qué serían? Este y este. Los brazos bucales. Ajá. Y estos alargados. Los brazos anales. Exactamente. ¿Sale? Entonces estaría aquí más o menos a esta altura la región de la boca y todo esto que correspondería por ejemplo, al estómago voluminoso, a todo lo que sería el tubo digestivo. ¿Sale? Más o menos así alcanzamos a ver parte de esa gástrula. Aquí, por ejemplo, en esta también tenemos algunas otras imágenes que también en el laboratorio luego a veces nos cuesta un poquito trabajo de poder observar. Pero vean, aquí tenemos 2 blastómeros, aquí tenemos 4. Aquí, por ejemplo, se alcanzan a ver claramente sus núcleos. ¿Y esta qué sería? ¿En qué etapa estaría esa, chicos? Gástrula tardía. Gástrula con impaginación. Exactamente, también es una gástrula, ya es una gástrula más o menos tardía. Este es el blastoporo, aquí la vemos, está como al revés. Este es el blastoporo y este sería el arquéntero. Sale todo esto. Aquí está esa parte del polo vegetal y acá del polo animal. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, chicos? No. Creo que no. ¿No? Aquí nada más les pongo, bueno, esta imagen que ya, no sé si que bueno, ya representa igual lo que habíamos visto anteriormente, desde la imaginación, toda la formación del mesenquima primario, la formación de la larva, en este caso del estomodeo, etcétera. ¿Sale? En la parte de abajo solamente sería la representación a microscopía. ¿Sale? Si no tienen alguna duda, chicos, ahí en Classroom ya están las preguntas para que las puedan contestar. Igual, porfa, chicos, nada más revisen que sí la envíen, porque luego se les pasa enviarlo. Y procuren enviarla en tiempo. ¿Sale, chicos? No Sí, sé por si favor. haya alguna duda. No, profesora, muchas No, gracias. profa, gracias. ¿No? Gracias, profe.
No sé si ya le Esto, el próximo miércoles, muchachos, entonces nos conectamos ahora conmigo para ver lo del anfióxogo, lo que les dije en un principio, para que investiguen y al menos tengamos una noción del organismo que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Sí, profes. Muy bien. Que tengan buena Sí, tarde. profesor, muchas gracias. Cuídense. Buenas tardes. Igualmente, Hasta gracias. luego, Hasta profe. luego, chicos. Bonita tarde. ¿Anotamos Ay, el por nombre favor. para la asistencia, profesora? Sí.